Bienvenidos. En esta oportunidad, mi grupo y quien les habla tenemos el agrado de presentarles el falsacionalismo de Karl Popper. El falsacionalismo nació con la intención de solucionar varios problemas sin llegar a utilizar la inducción. Por esto, creo que es importante no mezclar en un mismo discurso elementos de teoría falsacionista, como por ejemplo, el enunciado falsable, carácter provisional de cada una de las teorías, entre otros. El falsacionista admite francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También se congratula de abandonar cualquier afirmación que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas a la luz de la evidencia observacional. Una vez propuestas, las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente, mediante la observación y la experimentación. Las teorías que no superan las pruebas observacionales o experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas por otras conjeturas especulativas. La ciencia progresa gracias al ensayo y al error, a las conjeturas y a las refutaciones. Solo sobreviven las teorías más sabias. Racionalismo crítico, o mayormente conocido como falsacionismo. Todo esto comienza por el Círculo de Viena a mediados del siglo XX. Propuso que el método de la ciencia debería estar basado en la inducción. Esto quiere decir que en casos particulares y repetidos llegamos a una conclusión de carácter general. Por ende, la ciencia puede avanzar añadiendo conocimiento del que se tenía anteriormente. Popper rechaza todo esto como método de la ciencia, ya que con el simple hecho de conocer que ciertos planetas giran en órbitas elípticas, no quiere decir que todos los planetas que han existido y existirán en el universo giran en torno a ella. Es imposible. De ello, Popper propone algo más sencillo, que es la falsación. En lo que se basa Popper es en lugar de hallar todos los casos que sí, se buscan casos que no. Bueno, esto es algo difícil de entender, pero aquí va un ejemplo. La ley de gravedad es falsable. ¿Por qué? Porque cada vez que yo dejo caer algo al piso, estoy comprobando que el día en que algo flote, en vez de caer, si es que esto sucede, claro, estaría demostrando que la teoría está completamente equivocada y por tanto es falsa. Lo que se necesita saber es qué tiene que pasar para que cierta teoría sea considerada falsa. Ese movimiento busca de mentir mediante un procedimiento hasta llegar a ser validada. El objetivo de nuestro proyecto, como ya hemos visto el título, se trata acerca del falsacionalismo. Vamos a ver cuáles son los ámbitos que abarca, quiénes son sus representantes, cómo se ha originado desde sus inicios. Como ya sabemos, el falsacionalismo fue originado por Karl Popper. ¿Cuál fue el pensamiento que él tuvo? ¿Qué eran las teorías que él tenía? ¿Cómo se ha ido desarrollando hasta la actualidad en cada uno de los representantes? ¿En qué se basaron para poder dar pie al falsacionalismo? Entonces, vamos a empezar a explicarles detalladamente y empezamos a continuación. Buenos días con todos. Hoy voy a explicar un poco acerca de las características del falsacionismo. Hablando epistemológicamente aplicada a la ciencia, propone la falsabilidad. Es decir, un criterio para poder distinguir lo que es ciencia de lo que no. Karl Popper es uno de los mayores representantes. Él se centra en la capacidad de una teoría que es falsada. Es importante mencionar que Popper hace la verificación de sus teorías. Él sostiene que las teorías, leyes o postulados pueden no ser verificables por métodos conocidos. Con él bastaba que puedan ser contrarrestadas para que puedan ser falsadas. Popper, la lógica de la investigación científica. Popper dice que las teorías nunca son verificables empíricamente. Si queremos evitar el error positivista de que nuestros criterios de demarcación eliminen los sistemas teóricos de la ciencia natural, debemos elegir un criterio que nos permita admitir en el dominio de la ciencia empírica, incluso enunciados que no puedan verificarse. Para Popper, contrarrestar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino no refutada.
Cabe resaltar que una de las inquietudes de Karl Popper era cuando una teoría no logra ser refutada ni falsada. En estos casos, bastaba que algunas de sus premisas puedan corroborarse con el tiempo. Pongamos un ejemplo en la historia de la ciencia. Tomaremos de referencia la teoría atómica. Más de un milenio. Fue una teoría metafísica. Hubo una persona, John Dalton, quien formuló y explicó tan precisamente la teoría a detalle que a pesar de varios intentos de falsación, la teoría atómica aún sigue sosteniéndose firmemente. Buenas tardes con todos. Hoy te voy a hablar sobre la importancia del método de Karl Popper. Bueno, el método de la ciencia debería estar basado en la inducción, es decir, en el hecho particular repetido se llega a un conocimiento de carácter general. Por lo tanto, la ciencia puede avanzar añadiendo conocimientos a lo que ya se tenía anteriormente previsto. Karl Popper nos llega a afirmar que esto no es cierto y él rechaza la inducción como un método de la ciencia, si uno considera la repetición de casos particulares. Nosotros podríamos llegar a conclusiones de carácter general. Esto sonaría totalmente absurdo. De cierto modo que nosotros hemos llegado a conocer que ciertos planetas giran con órbitas elípticas. No se puede decir ni afirmar que todos los planetas del universo que existirán giran todo de forma elíptica. Esto sería totalmente absurdo e imposible, como sacado de un cómic, como podríamos decir. Popper propone algo mucho más sencillo, como la falsación, que en vez de buscar todas las cosas que sí, buscar una cosa que no. Millones y millones de verificaciones no hace que una proposición general sea cierta, pero sin embargo, una sola vez que comprobemos que es falsa, la hace falsa para siempre. Así, la ciencia no avanza aceptando preposiciones verdaderas, sino rechazando las falsas. Algo que hoy en día se considera como cierto es una ciencia provisional, ya que la ciencia no avanza sabiendo cosas nuevas. La ciencia avanza llegando a darse cuenta de que hasta hoy lo que se considera cierto es... Buenas tardes con todos. Hoy día les voy a hablar sobre los representantes del falsacionismo. El representante más grande, ilustre y creador del falsacionismo fue Karl Popper. De ahí en adelante, el falsacionismo tuvo grandes representantes como Henri Lakatos, Hans Albert y Paul Feyerabend, que representaban la falsabilidad del falsacionismo, es decir, lo refutable de la teoría falsacionista. El fin de la rama de la epistemología trata de que se pueda buscar la falsedad de una teoría, proyecto, concepto, entre otros, buscando siempre los resultados del conocimiento y la experiencia para contradecirla. El falsacionismo nace en el año 1935 bajo el libro La lógica de la investigación científica del filósofo Karl Raimund Popper, creador de la teoría del falsacionismo y también conocido como refutacionismo o principio de la falsabilidad. Me ha tocado hablar acerca de los enfoques del falsacionismo. Popper propone un método científico de conjeturas por el cual se deducen las consecuencias observables y se ponen a prueba. Si falla la consecuencia,
la hipótesis queda refutada, entonces debe ser rechazada. En caso contrario, si todo es comprobado, se repite el proceso considerando otras consecuencias deductibles. Cuando una hipótesis sobrevive a diversos intentos de refutación, se dice que está corroborado, pero esto no nos permite afirmar que ha quedado confirmada definitivamente, sino solo provisionalmente por la evidencia empírica. Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas, además provisionales, que el intelecto humano crea libremente en un intento de solucionar los problemas con los que se tropezaban las construcciones teóricas precedentes, así como de proporcionar una explicación adecuada al comportamiento de algunos aspectos de la naturaleza. Una vez propuestas las teorías especulativas, han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la experimentación. Aquellas que no superan las pruebas observacionales y experimentales, como se dice, deben ser eliminadas y reemplazadas por una conjetura especulativa. La ciencia progresa gracias al ensayo y al error, es decir, mediante conjeturas y refutaciones. Eso mismo surge con la intención de solucionar varios problemas, sin llegar a entrelazar la inducción. El creador de esta corriente filosófica es Karl Popper, nacido el 28 de julio de 1902. Otros representantes en Lakatos y Kuhn. El objetivo principal de Karl Popper es contrarrestar una teoría, en pocas palabras, e intentar refutarla, mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. Cabe resaltar que el falsacionismo es uno de los pilares del método científico, y que el falsacionismo se dividió en dos, los cuales son falsacionismo ingenuo y falsacionismo sofisticado. Lo de falsacionismo ingenuo nos menciona que no se puede afirmar algo universal, aparte de los datos particulares que nos ofrece la experiencia. Por otra parte, el falsacionismo sofisticado, aquí Lakatos intentó adaptar el sistema de Popper a la nueva situación creada por Kuhn. Cabe resaltar que el falsacionismo tiene también sus ventajas como sus desventajas, como toda teoría. Algunas de sus ventajas serían: busca el progreso de la ciencia mucho más que la verdad. Se usa la deducción para poder establecer una conclusión. Por otro lado, sus desventajas serían: rechaza la posibilidad de la verificación, la refutabilidad del principio de demarcación científica. Para finalizar, Karl Popper es un genio en las ciencias y la filosofía, a quien siempre le quedó el beneficio de la duda en toda teoría, intentando contradecir en un racionalismo puro, como nos dice Kant. Pero en esencia Popper nos quiere decir que no siempre hay realidades absolutas, sino aquellas que se están siempre transformando, y por ello siempre es cuestionable su propia descripción de cada momento en el tiempo de cada instante, con destellos de conocimiento mínimos de lo que está pasando en un universo ordinario, indescriptible para muchos. También la ciencia comienza con problemas. Los científicos proponen hipótesis falseables como la solución al problema, hipótesis críticas y pruebas de falsación. Al final, la ciencia toma el problema, lo analiza. Si la teoría es falseable, se tiene más oportunidades para demostrar que el mundo no se comporta de hecho como lo establece la teoría.